Voy a definir dos corrientes filosóficas, aparte de hablar de su etimología, definir conceptos junto con su etimología. Voy a hablar de intelectuales en el ámbito de la ciencia, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y voy a hablar también del padre de Nietzsche, que fue pastor, y su hijo, bueno, todo el mundo lo conoce, Friedrich Nietzsche, fue uno de los filósofos más importantes del último, bueno, de la segunda mitad del siglo XIX en Europa y en Alemania. El determinismo científico o físico, basado en las leyes de la naturaleza. El determinismo biológico o genético es la conducta, depende de la herencia genética, de lo que se hereda por parte de los padres, los abuelos. El determinismo religioso o la predestinación es la voluntad divina, está dirigida bajo el destino, es decir, que la voluntad divina dirige el destino con el objetivo de que hay algo arriba que te va a dirigir a ti, como sería en el ámbito de la religión. A diferencia del determinismo biológico, eso viene de herencia de los padres, de los abuelos. El determinismo religioso o la predestinación es algo que viene de arriba. El determinismo económico histórico en la sociedad evoluciona por condiciones materiales. Totalmente opuesto también al determinismo religioso. ¿Qué es la creatividad? Es la capacidad o facultad humana de generar ideas, conceptos o soluciones creativas originales, novedosas y valiosas, combinando conocimientos previos. La etimología proviene del latín, de creare, que es engendrar, producir o hacer, y el sufijo tibus, que es relación activa, significando la cualidad de crear. La creatividad es, se pueden crear ideas en las redes sociales, en escritura, en cuentos, en obras, en información, todo. Eso es la creatividad. Cualquier persona puede ser creativa. Monolingüe es la persona o texto que utiliza un solo idioma. La etimología proviene del latín, formado por el prefijo mono, que es uno, y linguis es lengua. Bilingüe es la persona capaz de expresarse con fluidez en dos idiomas. La etimología proviene también del latín como monolingüe y se forma por bi, dos y linguis, que es lengua. Trilingüe es la persona que habla tres idiomas, uno más. La etimología también proviene del latín, formado por tri, que es tres, y linguis es lengua. Y políglota es la persona que se define a quien habla, comprende y utiliza varios idiomas, que normalmente son tres o más. Y la etimología esta ya es del griego, aunque el de la cultura grecolatina o grecorromana. La etimología proviene del griego de poliglotos, que está formado por dos, por poli, que es muchos, y glota, que es lengua. Entonces son al final significados que se hablan, bueno, pues monolingüe es una lengua, bilingüe dos lenguas, trilingüe tres lenguas, políglota es tres o más lenguas que puede hablar una persona. El tabaquismo es la intoxicación por el abuso del tabaco, es una adicción al consumo del tabaco y la etimología proviene del tabaco, del término además, que puede ser del taíno o árabe y del sufijismo, que es una actividad, sistema o doctrina. Y en medicina, el término es una patología o hábito. El origen llegó al español en el siglo XVI y quien lo acuñó fue el médico estadounidense Kent en 1895. La drogodependencia es el uso habitual de estupefacientes al que el drogadicto no se puede sustraer. La etimología proviene de droga, que es sustancia, probablemente del neerlandés medio de drog seco, y dependencia, que viene o proviene del latín, dependere, colgar de o necesitar de. Y el alcoholismo es un trastorno, al igual que el tabaquismo, de consumo de alcohol caracterizado por dependencia, ansiedad o por ingerir, ansiedad por ingerir o incluso la falta de control, considerado una enfermedad crónica y progresiva, igual que el mismo término que hablaba anteriormente de lo del tabaquismo. El término etimológico deriva de alcohol, que proviene del árabe, que es alcohol, y el sufijo ismo, que es un hábito o patología. La patología es el estudio o conjunto de síntomas de las enfermedades, el estado de alteración orgánica o función. La etimología proviene del griego, que es patos, enfermedad o sufrimiento, y logos es estudio. Una patología es una enfermedad o es un conjunto de enfermedades y se realizan estudios por parte de los médicos con el objetivo de ver qué es lo que está alterando esa función orgánica a lo mejor en el cuerpo. La creencia es el estado mental de dar por cierto algo, ya sea una idea, una noticia o una religión, sin necesidad de pruebas empíricas. La etimología proviene del verbo latino credere, que es creer o confiar. Una creencia es una idea que se da porque la crees tú, que es la correcta en esa manera que pensamos cada uno, por la manera de la subjetividad. El ser humano en realidad, aunque intentamos a veces ser objetivo, yo creo que esa de la objetividad es muy complicado.
pero pasa en todo, ¿eh? Pasa en la forma de hablar, en el amor, en el ocio, en todo. Nosotros tenemos una perspectiva diferente a lo mejor al del frente y eso es lo que luego provoca al final discusiones absurdas. Es así, pero bueno, como no nos gusta cambiar, pues oye, no pasa nada y seguimos gritando y discutiendo por cosas que no tienen mucho sentido. El latinismo se refiere a cualquier palabra, frase o giro propio de la lengua latina que se emplea en otro idioma, como el español. La etimología viene del latín, se compone de la raíz latín, que es del latín latinus, que es referente a una ciudad o una región de Italia, que es Lacio, y a su vez el griego viene también el sufijismo porque es una doctrina, sistema o modo de hablar. Porque el latinismo al final es una corriente y es un híbrido en la cual se lleva a cabo un estudio del latín. La aerofagia, al beber rápido, hablar mientras se bebe o usar pajitas o pitillos, se introduce aire en el tracto digestivo. Su etimología proviene del griego formada por aéreo, que es aire, y fagia, que deriva del verbo fagein, que significa comer o deglutir. El término se acuña a finales del siglo XIX y cuando hablamos o bebemos mucha agua, eh, provoca pues, los eructos, pues, aparte de los utensilios que utilicemos. Pero normalmente tú cuando hablas demasiado mientras estás comiendo o bebiendo, el estómago necesita, sobre todo el cuerpo, un aire. Entonces, si tú le metes demasiado aire, eso lo tiene que expulsar el órgano de alguna manera. El bifaz es un utensilio de piedra, usualmente sílex, característico del Paleolítico inferior y medio, que utilizaron incluso nuestros antepasados. El Homo habilis, el Homo ergaster y otros tantos dentro de la historia de la humanidad, también conocido como hacha de mano. Se caracteriza por tener dos caras talladas, aristas cortantes y una simetría general, utilizado para cortar, raspar o perforar, que hoy en día eso serían los cuchillos del momento, pero muy rudimentarios, y en la actualidad pues hoy tenemos cuchillos de otras maneras, que son, bueno, de varias, son de sierra o lisos. Y la etimología del término viene del latín bifats con X más acis, que es de dos caras. Y luego el prefijo es bi, que indica dos, mientras facies es cara, superficie o apariencia. Entonces, ¿qué es un bifaz? Una herramienta de dos caras, que se utilizó en el Paleolítico inferior y medio durante la época de nuestros antepasados. El trifaz es similar al bifaz, pero referido a un objeto tallado con tres caras o tres ejes o aristas principales definidos. Aunque es un término menos común en el registro arqueológico que el bifaz, porque está claro, pero sí se utiliza. Pero lo que se conoce dentro del ámbito de la arqueología es el bifaz. Su etimología compuesto por el prefijo latino tri, que es tres, facies es cara, siguiendo la misma estructura morfológica que sea que es igual al final que un bifaz, para indicar que en vez de tener dos caras, tiene tres caras o facetas. El síndrome de Bourebet es la obstrucción del estómago o duodeno por un cálculo biliar que ha pasado desde la vesícula a través de una fístula, que es el colecistoduodenal, que al final eso es una comunicación anormal y rara entre la vesícula biliar y el duodeno, y el duodeno es la primera porción del intestino delgado de los mamíferos, que comunica directamente con el estómago y remata en el yeyuno. Y el yeyuno es el que ayuda a continuar la digestión de los alimentos que vienen del estómago. A partir de ahí ese es un proceso que se va triturando, que lleva a cabo, bueno, pues a una mezcla que luego, bueno, pues hay nutrientes que se quedan en el intestino delgado con el objetivo de llevar a cabo la energía y hay otros que son los decesos, sí, los que se expulsan. Aunque eso todo el mundo lo sabe, ya sea de una o de otra manera. Todos los seres humanos y todos los animales expulsamos y recogemos energía y expulsamos excrementos. La homeopatía es un sistema de medicina alternativa basado en la ley de los similares, que utiliza sustancias diluidas para tratar síntomas que esas mismas sustancias causarían en dosis altas. La etimología proviene del griego que está formado por homoios, que es similar o semejante, y patos, que es sufrimiento, dolencia, enfermedad. El término lo acuñó el médico alemán Samuel Hahnemann y luego ya a partir de ahí tuvo una mayor repercusión y presencia en muchos de los médicos del siglo XIX y bueno, del siglo XIX hasta la actualidad, porque la homeopatía al final es un sistema que lo que utiliza es una serie de sustancias como esa ley de los similares con el objetivo de que, claro, con que te tomes eso no te tienes que tomar otro tipo de medicación y no hace falta porque esa medicación te va a ayudar a que el cuerpo reaccione bien.
Pero el problema es que, claro, mi opinión es que la ciencia tiene que estar por encima de todo, porque si no se fabrican una serie de medicamentos cuando nos encontramos mal, pues no se pueden llevar a cabo otro tipo de medicaciones. Es una opinión que doy en este vídeo. James Tyler Kent, que fue médico estadounidense, recordado como uno de los principales contribuyentes y defensores de la homeopatía, y a partir de ahí fue la primera persona en utilizar métodos homeopáticos altamente potenciados, con un alto grado de disolución. Samuel Hahnemann fue el que llevó a cabo el término. Con él comenzó la medicina alternativa, contraria, sino una medicina alternativa a la que existía anteriormente. Bueno, pues en el siglo XIX ya se llevó a cabo otro tipo de medicinas mucho más sofisticadas, pero la medicina alternativa, que era la homeopatía, continuaba teniendo mayor presencia. La transmisión se refiere a la acción y efecto de trasladar o enviar algo de un lugar a otro o de una persona a otra. Puede aplicarse a datos, enfermedades, herencias o incluso mecanismos mecánicos que trasladan potencia en un motor. Su etimología proviene del latín. Está formado por el prefijo trans, al otro lado a través de, mitere, que es el verbo, que significa enviar o dejar, y por último el sufijo ción, que es acción o efecto. Edward John Kennedy, aunque se lo conoce como G. Kennedy, fue latinista británico, desempeñó la docencia como profesor Kennedy de latín hasta su jubilación en 1984 y se especializó en transmisión y crítica textual. Fue considerado un destacado experto de Ovidio y Lucrecio, es decir, que se llevó a cabo buenos estudios de figuras latinas. Y muy importante, aparte de ser latinista, fue docente. He hablado de bueno, cultura anglosajona, un científico en Estados Unidos, una figura importante dentro de las ciencias sociales, es decir, en Gran Bretaña, es decir, dentro he unido ciencia y ciencias sociales en la cultura anglosajona. Ahora voy a centrar en el ámbito científico francés con Léon Bourbet, que fue el que dio lugar al síndrome de Bourbet, que lo he explicado en la diapositiva. Fue médico internista francés, se doctoró en París en 1878, se convirtió en director de una clínica en Lyon dirigida por el profesor Raphaël Lepine, que fue fisiólogo francés. Y bueno, a partir de ahí, Charles-Edouard Brown-Séquard, que también dio al nombre del síndrome de Brown-Séquard. Y Brown-Séquard fue fisiólogo y neurólogo mauriciano. En 1849 describió por primera vez el ahora llamado síndrome Brown-Séquard, que es una lesión rara por hemisección, daño de la mitad de la médula espinal. Y por último, otro científico, Germain Sy, que fue médico francés, y una de sus obras es Bacillary Species of the Lands. Ambos, los cuatro, dejaron huella en la cultura científica francesa. Una entremezcla germana, ciencia y ciencias sociales. Dos de ellos son científicos. El último, el padre de Nietzsche, no. Julius Cohnheim fue patólogo experimental judeo-alemán. Karl Ludwig fue médico y fisiólogo alemán. Fue el fundador de uno de los más importantes institutos de fisiología en Alemania, que es el Neuphysiologische Anstalt, el cual tuvo una gran influencia sobre el resto del continente, tanto en Europa como en el otro lado del charco, que es América. Y por último, Karl Ludwig Nietzsche fue pastor luterano alemán. Fue el padre, o fue, sí, el padre del filósofo eh, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Bueno, su padre fue religioso, su hijo se convirtió en filósofo y ambos dejaron huella en el ámbito de las ciencias sociales y también del pensamiento, de la filosofía y de la religión. El fatalismo y el determinismo. El fatalismo es la creencia o doctrina filosófica que sostiene que todos los acontecimientos están predestinados por un destino ineludible, negando la libertad humana y la capacidad de cambiar el futuro. La etimología proviene del latín fatum, que es hado o destino, significando lo dicho o lo escrito. Y se suma también la doctrina o tendencia porque, claro, está el sufijoísmo. A partir de ahí, el fatalismo en realidad es una corriente que dice que todo ya viene predestinado y que el objetivo es decir, todo es lo malo. Porque el problema es que, claro, también, claro, todo es lo malo como pensamos, pero esto no es por lo que se dice, sino es la manera de entender cómo es el ser humano, porque el ser humano totalmente lo que hace son cosas de verdad que a veces son, para mí, mi opinión, siendo historiador, y que las hacemos pues, el 99% y yo creo que la gran mayoría, son la manera de ver que todo está por algo predestinado. Pues es que
Hombre, si ves que está todo predestinado, pues oye, sería un poco también complejo. Pero es verdad que la estructura hoy en día no es por la faceta del fatalismo, de que todo es negativo, todo así, todo es fatal, ¿no? Porque en realidad si el fatalismo lo que te explica es que todo es una corriente y la manera de entender de que todo ya viene por un algo y a partir de ahí todo va a ser negativo para las personas, pues entonces de verdad, a veces yo creo que es que corremos el riesgo de entender que deberíamos de comprender otra forma nuestras ideas. De la manera lo más eh, de lo más acertada posible y lo mejor posible. Y el determinismo es todo lo contrario al fatalismo. El determinismo es una doctrina filosófica y científica también. Lo que pasa es que el fatalismo es una creencia o doctrina filosófica. El determinismo ya es algo científico, aparte de filosófico, que sostiene que todos los fenómenos, incluyendo las acciones humanas, están casualmente determinados por eventos anteriores, leyes naturales o voluntad divina, negando el azar y limitando el libre albedrío. Eso en realidad es lo que hagas tú. Es como que el determinismo es que viene algo ya que está determinado por esa manera de que viene algo de la naturaleza, pero eso no es la manera de actuar. El término proviene del latín de terminari, que está formado por de, que es dirección, y terminari, que es poner límites, y al final el propio significado de la corriente es fijar límites o definir. Con ello finalizo y si os gusta este vídeo relacionado con la definición y la etimología de muchos conceptos y intelectuales en las ciencias y ciencias sociales europeos, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevo, pues historiador y nuevo vídeo.